jóvenes. Hoy iniciamos una serie de videos que complementan el material de apoyo que está disponible en el aula virtual para el curso, ¿cierto?, elementos básicos y desarrollo del proceso logístico, que en este caso, ¿cierto?, incluye la sección 54 y la 59. El PDF que está disponible es Introducción al mercado y la comercialización. La empresa, ¿cierto?, desde el punto de vista de la economía, se puede definir, ¿cierto?, como una unidad económica que combina una serie de factores: capital de trabajo, recursos naturales, tecnología, eh, recursos humanos, ¿cierto?, insumos de distinta índole, ¿cierto?, que permiten producir, ¿cierto?, factores productivos. Bajo esta dirección, esta empresa, ¿cierto?, bajo la dirección y la responsabilidad de un empresario, ¿cierto?, que tiene el control de la empresa, que define, ¿cierto?, producir bienes y servicios que posteriormente serán vendidos al mercado, por una parte, ¿cierto?, para obtener, para satisfacer necesidades que hay en el mercado, y también obviamente como objetivo obtener el máximo beneficio. En las economías de mercado, como en el caso nuestro, que es nuestro país, el fin de las empresas privadas es obtener el máximo beneficio, o sea, obtener ganancias, ¿cierto? Desde el empresario, del momento que decide invertir, ¿cierto?, van a asumir un determinado riesgo. Ese riesgo puede implicar, ¿cierto?, por una parte, ser beneficiados o premiados, ¿cierto?, obteniendo beneficios, ganancias, ¿cierto?, o también, ¿cierto?, en el caso de que se produzcan pérdidas, ¿cierto?, debe asumir el riesgo de estas pérdidas, digamos, lo que involucra, ¿cierto?, que una empresa, ¿cierto?, tenga pérdidas. Existen empresas, además, que no solo tienen como objetivo, mejor dicho, no tienen como objetivo obtener un beneficio económico para un empresario. Estamos hablando en términos generales de empresas del índole público, o parte de esta empresa del índole público, ¿cierto?, que tienen como objetivo eh, prestar servicios a la comunidad, a la ciudadanía, ¿cierto? Por ejemplo, transporte público, por ejemplo, correos, sistemas de información de correos, sistemas de salud, la educación, bomberos, y una serie de empresas, ¿cierto?, Eh, principalmente del Estado, ¿cierto?, que permiten prestar mejores servicios hacia la comunidad. Eh, en este sentido, ¿cierto?, las empresas, independientes de su índole o su origen, deben organizarse, ¿cierto?, para producir bienes y servicios. Esta organización, ¿cierto?, lo que busca es combinar esa serie de factores productivos con el fin de crear valor para las empresas, crear valor para la ciudadanía, ¿cierto?, crear valor. En el caso, ¿cierto?, de las actividades privadas, de las empresas privadas, este proceso, ¿cierto?, en este proceso claramente se realizan una serie de actividades eh, que buscan incrementar el valor de los productos originales, o las materias primas o los bienes originales, ¿cierto?, para transformarlo en productos terminados y también servicios, ¿cierto?, y dirigirlos al mercado. Un ejemplo de un proceso de creación de valor, como el que indica la lámina: una naranja, ¿cierto?, en el campo, ¿cierto?, en las zonas de cultivo, supongamos que estuvieran en Chillán, ¿cierto?, cultivos de naranja, ¿no?, tiene menos valor en ese campo, ¿cierto?, que cuando está dispuesto en, por ejemplo, en las zonas donde se comercializa. Ahora bien, entender el concepto de valor no necesariamente, y no lo entendamos necesariamente como un concepto de bajo costo. El proceso de creación de valor es agregar una serie de actividades y procesos, ¿cierto?, que permiten transformar el producto
para que esté disponible para los clientes, para satisfacer una necesidad. Puede ser un proceso de transformación o puede ser un proceso, ¿cierto?, que acerque el producto o los bienes. En este caso, la naranja, ¿cierto? Eh, Pensamos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando la naranja está disponible en nuestros supermercados, ¿cierto? Como fruta o en la feria, ¿cierto? Está disponible como una fruta. También puede estar disponible, ¿cierto?, como un jugo natural. Para que esa naranja llegue a los consumidores en cualquier formato, ya sea como un jugo, ¿cierto?, o como una fruta, es necesario una serie de actividades y procesos. Estas actividades y procesos eh, parten, ¿cierto?, de la necesidad, primero, la recolección. Se deben, ¿cierto?, recolectar del campo, se deben seleccionar por tamaño, calidad, ¿cierto? Se deben clasificar, luego se almacenan. En el caso del jugo deben exprimirse, ¿cierto?, con algún sistema de equipo, equipos, máquinas, ¿cierto? Se deben envasar, ¿cierto? Deben ser transportadas de un lugar a otro y también deben ser distribuidas en el mercado a través, ¿cierto?, de mayoristas, a través de lugares de consumo, por ejemplo, supermercados, la feria, ¿cierto?, para que estén disponibles cerca del consumidor, donde el consumidor pueda adquirirlas y satisfacer esa necesidad. En todo este proceso, ¿cierto?, han intervenido varias empresas que han hecho, ¿cierto?, posible que el bien aumente su capacidad aumente su capacidad, ¿cierto?, de satisfacer necesidades. Todas las empresas que intervienen evidentemente obtienen un beneficio por el cual, ¿cierto?, por el cual obtienen ganancias para poder solventar los costos asociados a estas actividades. Quienes las envasan, ¿cierto?, quienes las transportan, quienes las comercializan. El objetivo, ¿cierto?, es poner el producto disponible en el mercado para satisfacer una necesidad del consumidor. Eso lo vamos a entender como un proceso de creación de valor. Ahí entendemos, ¿cierto?, cuando hablamos, ¿cierto?, que la naranja tiene menos valor en el campo, ¿cierto?, que dispuesta en el lugar de consumo, supermercado, feria. Ahí se requieren una serie de procesos descritos, ¿cierto?, para que este producto esté disponible en el mercado y pueda satisfacer necesidad. Porque yo no voy a ir, ¿cierto?, al campo a comprar un kilo de naranja. Yo voy a comprar la naranja a la feria o al supermercado o a través de un jugo en el negocio de la esquina, ¿cierto?, u otro lugar, ¿cierto?, donde yo necesite adquirirla. En los procesos de creación de valor, las empresas combinan una serie de recursos, insumos, ¿cierto?, que van a entrar a una corriente de entrada para poder transformar este producto. Las empresas, para poder, ¿cierto?, producir y crear valor, ¿cierto?, y crear utilidad, ganancia, beneficio, como le llamemos, o sea, realizar este proceso de transformación, de entrada requieren capital, o sea, requieren dinero para invertir, ¿cierto? Invertir en los cultivos de las plantas, invertir en transporte, las empresas que transportan los productos, ¿cierto?, o las materias primas, requieren también materias primas de distinta índole, ¿cierto?, para poder producir. Se requieren componentes de distintos índoles, ¿cierto?, que van a permitir, ¿cierto?, llevar a cabo todo este proceso de transformación y envasado, llamémosle también. Se necesita trabajo, por lo tanto se necesitan personas que realicen las diferentes actividades. Se requiere tecnología que permita mejorar las condiciones de trabajo, generar un trabajo más eficiente y de mejor calidad. Esa serie de recursos entra en toda una corriente de entrada donde las empresas producen y crean ganancias, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a entender con ese proceso de creación de valor. Producen, ¿cierto?, estos procesos de producción
¿cierto? Ya sean procesos productivos o procesos de comercialización, ¿cierto? Procesos, al fin y al cabo, tienen como salida tener disponibles los bienes y servicios, ¿cierto? Para luego dirigirlos al mercado y que sean comercializados, o sea, puedan ser vendidos en el mercado. En el caso de producir, ¿cierto? Llamémosle a este concepto de transformación. Producir consiste en transformar las materias primas, los componentes, a través de energía y otros, una serie de componentes, eh, ayudado obviamente por el capital invertido, eh, ¿cierto? Este proceso de transformación, ¿cierto? Para obtener estos bienes y servicios. En el caso de la comercialización no hay procesos de transformación en sí. Lo que hay son servicios o operaciones, ¿cierto?, que permitan acercar sin transformar el producto. Solo en este caso, por ejemplo, transporte, la distribución, ¿cierto?, que permita tener los productos disponibles. Por ejemplo, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, de la naranja o el jugo de naranja, el producto que esté disponible. El supermercado compra productos terminados, no transforma, ¿cierto?, sino que los quedan a disposición del supermercado para que los clientes los consuman. Quizás el supermercado los almacena en un centro de distribución, después los dirige, ¿cierto?, a distintos lugares que los comercializa en estas cadenas retail, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, entregarlos o tenerlos disponibles para satisfacer una necesidad del mercado. En todo este proceso se producen principalmente tres ciclos y vamos a reiterarlo, ¿cierto? El ciclo de producción, donde las empresas generalmente compran materias primas, pueden comprar los productos terminados o los productos semi-elaborados, los almacenan para posteriormente entrar a un proceso de transformación o un proceso de fabricación, ¿ya? Vamos a llamar ciclo de producción, incluyendo a las empresas a las empresas productivas, ¿cierto? En el caso de las empresas comerciales que comercializan, no transforman. El ciclo comercial, ¿cierto?, que es el segundo ciclo, los productos terminados se almacenan, se distribuyen, ¿cierto?, para ser vendidos y ser dirigidos hacia los consumidores, hacia el mercado. Con la plata que reciben, ¿cierto? Eh, Cuando los productos son vendidos, con ese dinero, ¿cierto?, que obtienen, eh, pagan sus proveedores, pagan los sueldos y salarios, ¿cierto?, todo los costos que se generan, ¿cierto?, y se vuelve a repetir el ciclo. El ciclo económico está formado por flujos de cobros eh, a través, ¿cierto?, flujos de cobros luego de que los productos son vendidos, ¿cierto?, se obtiene dinero, ¿cierto?, con lo cual se pagan a los proveedores, a los trabajadores, ¿cierto?, los distintos costos, por ejemplo, los relacionados con el proceso de transformación, eh, y cuando estos costos, ¿cierto?, se logran cubrir estos costos y queda un margen, es lo que se conoce como el beneficio, ¿cierto? Y en caso de que los costos sean superiores a los ingresos, se tiene una pérdida. Para tener un proceso de transformación o de un proceso de creación de valor de eh, las empresas buscan alcanzar objetivos, ¿cierto? Objetivos eh, por lo cual necesitan organizarse para producir en forma eficiente, ¿cierto? En este proceso de transformación intervienen personas, capital, tecnología, materiales. Y por lo general, ¿cierto?, todas las empresas se organizan en pequeños departamentos o subdivisiones, ¿cierto?, que estructuran la empresa, las cuales cada una cumple un rol, ¿cierto?, que se encarga de realizar una actividad, ¿cierto?, dentro de la organización. O sea, áreas administrativas, áreas contables, ¿cierto? Tenemos áreas productivas, áreas logísticas, áreas de finanzas, etcétera, ¿cierto? Una serie de departamentos o unidades, ¿cierto?, con cierta autonomía que gestionan para que este proceso de creación de valor para las empresas, ¿cierto?, sea lo más eficiente. Continuaremos
con una segunda cápsula de video.